Catedrático de Economía de la Universidad de Granada, director del área financiera y digitalización de Funcas. Santiago, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues incluso anestesiando la inflación con esos 20 céntimos, la economía española ve ya una inflación de 2 dígitos. ¿Es el final del camino o, como ayer se empezó a ver, la inflación se puede incluso duplicar en el plazo de un año si no se toman las medidas adecuadas? Bueno, yo creo que se están intentando tomar medidas. El problema es que el entorno es de mucha volatilidad y es un entorno inflacionista, en el sentido de que sigue siendo la energía, pues o está en un contexto muy difícil con la guerra, que la encarece enormemente. Se quieren ahora tomar medidas también en ese sentido, como se comentó en el G7. Pero está por ver que luego sean efectivas, porque a veces luchar contra el mercado es muy complicado, ¿no? Y lo que está pasando es que se está trasladando a toda la economía, ¿no? Es decir, está poco a poco expandiéndose como una mancha de aceite y claro, es decir, nosotros compramos unos productos, una vez los vendemos, entonces todos vamos encareciendo el proceso. Sí que podría haber aún algún recorrido al alza porque lógicamente aún no ha llegado a los salarios, es decir, los salarios algunos están subiendo por encima de lo que a lo mejor sería bueno para mantener la inflación a raya, pero aún no hemos entrado en la negociación del año 2023, etcétera. Y ahí es donde puede estar la clave de nuevos empujes a la inflación, ¿no? Y luego pues vamos a ver el papel de los bancos centrales, que es determinante. Es decir, desgraciadamente hay que enfriar un poco la economía. Esperemos que no sea para lograr recesión, porque eso tiene efectos en el mercado de trabajo, sobre todo en países que tienen mucho paro, pero en Estados Unidos sí que se habla de que probablemente llegue a la recesión y por tanto en el resto del mundo no podemos descartarlo. Pero sería, esperemos que corta, ¿no? Entonces, no se puede descartar que siga subiendo algo la inflación, sobre todo en un verano que puede que tengamos sobrecalentamiento turístico en España. ¿Es peor en este escenario entrar en una recesión que, como indica Santiago, puede ser leve y salida rápida, o entrar en un escenario estanflacionario? Pues esperemos que sea el primero, porque lógicamente la inflación hay que combatirla, porque si todos esperamos, como está empezando a ocurrir, que va a haber inflación al mes siguiente y al otro, y al otro, y al otro, pues ha ocurrido lo que nosotros llamamos los economistas, se han desanclado las expectativas. Ahora esperamos inflación, algo malo, porque parece que llevamos 30, 40 años sin eso en el panorama, ¿no? Y bueno, si logramos bajar la inflación rápidamente, también necesitaríamos una ayuda en el ámbito geopolítico, de la guerra, etcétera, y de un entorno internacional más tranquilo para que se lograra. Pero si logramos que sea con una recesión corta, pues ojalá, sería estupendo. Es casi el mejor escenario hoy. Bueno, ya es lo que, como dicen los ingleses, el second best. El mejor sería que bajara rápidamente, prácticamente sin tener que enfriar la economía. Pero ese no parece posible y, por tanto, ojalá sea ese. Porque la inflación sí que sería volver a incorporar elementos de aquella crisis de los 70, que aún pues, no están por aquí. Solo tenemos la inflación, que empezó hace un año, y ojalá pues, se pueda corregir con podemos decir, un golpe de mano de unos pocos trimestres. Alemania, que está tan cerca de Rusia y que ha recibido ya, por ejemplo, un corte del 40% de ese petróleo, de ese gas, perdón, que recibe Rusia, consiguió ayer dar un dato de doblegar la inflación, la tiene por debajo de nosotros, y sin embargo, España, que está lejos del entorno inflacionario que provoca Rusia, la tiene totalmente desbocada. ¿Cuál es el problema de la economía española para ver cómo, incluso frente a Alemania, que está tan cerca de Rusia, nos vemos con una inflación superior? Bueno, yo creo que hay un elemento importante. Cada bien, servicio que se produce en España usa más energía, es decir, como media, que Alemania, curiosamente. Y tenemos una intensidad energética en la manera de producir mayor que muchos países. Es por un lado. Segundo, yo creo que probablemente en el caso de España tenemos un cierto sobrecalentamiento pues motivado por la vuelta a la actividad, quizás mayores márgenes en algún momento cara al verano, cara al turismo, es decir, se está produciendo un encarecimiento un poco por la situación de fuerte demanda, por lo menos en algunos sectores, ¿no? Y bueno, también es cierto que Alemania, pues, yo creo que ha alertado a sus ciudadanos mucho más del problema energético que se nos puede venir encima o que se nos está viniendo encima, que es necesario reducir la demanda y reducir el ahorro energético, es decir, aumentar el ahorro energético. Eso permitiría enfriar un poquito ese mercado de energía, ¿no? Yo creo que a lo mejor por ese lado
también lo están notando, ¿no? Pero quiero terminar con este punto con una puntualización. Creo que ahora puede que lo tenga más bajo Alemania, pero es un momento puntual. En algún momento lo tuvo muy parecido al nuestro. Es decir, yo no descarto que en el futuro pues, no puedan controlarlo y tengan un pico, ¿no? Pero al menos sí que están intentando hacer más conscientes a la población de que entre todos podemos contribuir, además de las medidas que se pueden hacer, entre todos podemos contribuir a esa mejora de la inflación, a esa caída. No olvidemos también que aquí tenemos una inyección fiscal importante que además viene reforzada por los fondos europeos y entonces eso también es más dinero en la economía que normalmente genera más inflación. Muchísimas gracias, Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, director del área financiera y digitalización de Funcas. Buen día y buen negocio, Santiago.